Aquí comienza nuestra transmisión. Familia del Rey desde casa, un tiempo de bendición y edificación espiritual con los pastores Rodrigo Yepes y María Elena Cortés. Toma tu Biblia y tu libreta de apuntes. Bienvenidos. Todos, hola, hola. Qué bueno es estar con ustedes nuevamente. Qué bueno es poder saludarlos. No los puedo ver en este momento, pero qué bueno es saludarlos, pero yo escuché que varios estaban saludando. Y para empezar, quiero empezar con una pregunta y es, ¿quién de ustedes lo conoce todo? ¿Alguien? Por ahí el pastor levantó la mano. Pero creo que si somos realistas, nadie. Y eso está bien. Hay cosas que no conocemos. Pero Dios, en otro lado, lo conoce todo, ¿no? Por eso decimos que Él es omnisciente. Ahora, hoy no les vengo a hablar de la omnisciencia de Dios, ese es otro tema aparte. Más bien les vengo a hablar de lo contrario, y es de nuestra falta de conocimiento. De nuestra falta de conocimiento y la incertidumbre que nos rodea por esa falta de conocimiento. Y es que ¿quién no ha tenido dudas sobre qué va a ser el futuro, qué va a comer mañana, qué va a pasar con el país? Todo el futuro es incierto. Y este año para nosotros y para mí y como familia ha estado lleno de incertidumbre, ¿no? Para ponerles algunos ejemplos, yo pues terminé la universidad, estoy trabajando y digo que ha sido un año de incertidumbre porque como que ya estoy cómoda, entonces es como, bueno, ¿qué hago, no? ¿Cómo, qué tengo que hacer de aquí en adelante, no? Mi plan era estudiar y trabajar y como que, ¿qué más hay para hacer? También ha estado lleno de incertidumbre. Si no sabían, hace unas semanas me operaron de la nariz y todo este año ha sido incertidumbre, ¿no? Porque primero era, ¿será que me tienen que operar o no? ¿Será que la doctora a la que estoy yendo es la que me debe operar o no? ¿Será que la EPS me va a cubrir la operación? ¿Será que va a salir todo bien? Porque es un procedimiento y siempre hay complicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Otro ejemplo de incertidumbre, y es que la que creo que hemos estado todos, ha sido la incertidumbre que hemos vivido desde que subió nuestro actual presidente al poder, ¿no? También todo el tema del dólar, la economía, son temas que siempre han estado llenos de incertidumbre y pues últimamente un poquito más. Pero ¿a qué me refiero? ¿Qué nos referimos cuando hablamos de incertidumbre? Según el diccionario, abro comillas, dice, falta de seguridad, de confianza o de certeza sobre algo, específicamente cuando crea inquietud. Son situaciones, ¿no?, de desconocimiento, donde no sabemos qué sucederá, generalmente hablando del futuro. Y es algo que siempre va a estar en nuestra vida. Como les decía al inicio, el único que lo conoce todo es Dios, ¿no? Por lo tanto, la incertidumbre, pues, es parte de nuestra vida. Y puede generar, ¿no?, sensación de inseguridad, temor, titubeo, hasta puede hacer que nos paralicemos, hasta que tengamos un panorama más claro. Y aquí es en donde yo, en algunas de las situaciones que les comentaba al principio, sentí que me rajé. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando lo vemos a la luz de la palabra, la Biblia nos da un claro panorama de cómo debemos actuar ante la incertidumbre. Pero nuestra reacción y mi reacción suele ser otra completamente diferente. Entonces, para empezar, quiero que les voy a comentar algunas de las reacciones, ¿no?, que usualmente solemos tener, o que yo tengo, ¿no? Porque, de eso les vengo a hablar. La primera fue temor, ¿no? Pánico, miedo, así. Y puede llegar a tal punto que, como les decía, nos paralice, porque no sabemos qué hacer, entonces es mejor no hacer nada. Y aquí el problema, o por lo cual esta reacción quizás no es la más correcta, es por lo siguiente. Segunda de Timoteo 1:7 nos dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Dice que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, es decir, que ese espíritu no viene de Dios. Y podemos entender entonces que no es la reacción que Dios quiere que tengamos.
Y ustedes me pueden decir, pero es que es una emoción o es un sentimiento, es parte de nosotros, ¿no? Va en nuestro ADN, etcétera. Y digamos que sí, es parte de lo que somos como humanos. El problema está cuando nos dejamos gobernar por ese sentimiento de temor o de miedo y no lo llevamos a la cruz para que sea Dios el único que gobierne. Cuando nosotros somos gobernados por Dios, ¿no? El panorama es completamente distinto. De hecho, la palabra de Dios dice que en el amor de Dios no hay temor. Cuando estamos siendo gobernados por Él no hay temor. Primera de Juan 4:18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Por lo tanto, el que teme no ha sido perfeccionado en amor. Cuando nosotros estamos siendo gobernados por el temor, no estamos siendo gobernados por Dios. Y es por eso que esta es una reacción incorrecta. Ahora, otra de las reacciones que podemos tener es quererlo controlar todo, ¿no? Arreglarlo todo. Vemos esta situación de incertidumbre como un problema que tengo que arreglar, algo que puedo controlar. Y este es un llamado de atención a mis queridos compatriotas perfeccionistas y controladores, porque sí, yo ahí me incluyo, y es que debemos soltar el control. Las situaciones de incertidumbre no están ahí para que nosotros tratemos de controlarlas. De hecho, no las podemos controlar. Pero nuestro ego nos dice, sí, tú puedes controlarlo. Y no solo puedes, sino que debes hacerlo. Trata de controlarlo, ¿no? Porque quieres sentir esa paz o esa seguridad que da, ¿no? Sentir que lo tengo en mis manos, que lo puedo hacer. Cuando nuestra reacción debería ser lo opuesto, ¿no? El que tiene el control, como les decía antes, el que lo conoce todo, es Dios. Y nuestra reacción es decir, crucifico mi ego y declaro que Dios está en control. ¿Y cómo sabemos que está en control? Pues su palabra lo dice. Daniel 2:21 dice, Él controla el curso de los sucesos del mundo, quita reyes, pone reyes, Él da sabiduría a los sabios y conocimiento a los estudiosos. Ahora, otra reacción que podemos tener, que solemos tener, es querer aferrarnos al pasado, ¿no? Hablamos de que el futuro es incierto, pero el pasado pues ya pasó, yo sé que suena redundante, pero ya lo conocemos y pues el presente es algo que tenemos en este momento, que de alguna u otra manera es cierto, ¿sí? Entonces, ¿cuál es nuestra reacción? Aferrarnos a eso, sea a cómo hicimos las cosas en el pasado, las relaciones que tuvimos en el pasado, no sé, el trabajo que tenemos ahorita, la forma en la que estamos haciendo las cosas ahorita, y sea esto bueno o malo, porque es lo que conocemos, porque no es incierto. El problema es que cuando hacemos esto, nos podemos perder de lo nuevo que Dios tiene para nosotros. Sea una nueva manera de hacer las cosas, sea una nueva oportunidad laboral en nuestra vida, sea, no sé, muchas cosas. Pero por el simple hecho de estar enfocados en el pasado y no en Dios, pues nos podemos perder estas oportunidades. Ahora, por último, quiero hablarles de la reacción que sí deberíamos tener ante la incertidumbre. Y tiene todo que ver con la soberanía de Dios y confiar en su plan para nosotros. Cuando hablamos de soberanía, lo definimos como el poder que no reconoce por encima de sí mismo ningún otro. Es decir, estamos hablando de alguien que tiene autoridad, gobierno y control sobre todo lo demás. No hay nada ni nadie por encima de esa persona. Y podemos decir que Dios es soberano. Hechos 17:24 nos da una imagen clara de lo que es la soberanía de Dios. Dice, Él es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él. Ya que es el Señor del cielo y de la tierra, no vive en templos hechos por hombres y las manos humanas no pueden servirlo porque Él no tiene ninguna necesidad. Él es quien da vida y aliento a todo y satisface cada necesidad. De solo un hombre creó todas las naciones de la tierra. De antemano decidió cuándo se levantarán, cuándo caerían y determinó los límites de cada una.
Dios no es solo tu Padre, mi Padre, nuestro Salvador, sino que es nuestro Señor, es soberano, es Rey de todo y fuente de vida. Y para mí esto fue algo que trajo mucha paz, porque cuando yo reconozco la soberanía de Dios, cuando yo le digo, no hay nada por encima de ti, no hay nada que tenga más poder que tú, no hay nada entonces que se salga de tus manos, aunque de mis manos sí, porque encima de mí y encima de lo que a mí me preocupa está Dios. Así que antes de seguir, y aquí vamos a hacer un pequeño break de 2 segundos, quiero que pienses si realmente entiendes, ¿no? Y no solo entiendes, sino que estás viviendo bajo la soberanía de Dios. Porque yo puedo decirte, sí, Dios es soberano, Él está por encima de todo. Y tú lo puedes saber aquí. Pero realmente tenemos es que vivir bajo esa soberanía. No solo entender que, y no solo vivir como que es un Padre que me ama, sino que es mi Señor, que está por encima de mí y por encima de todo lo demás. Y que no hay autoridad ni poder más grande que Él. Entonces, si no has reconocido y no has entendido la soberanía de Dios, pero lo quieres hacer, yo te invito a que hagas la siguiente oración conmigo. Padre, hoy reconozco que no te he visto como mi Señor, que inconsciente o conscientemente, Señor, he creído que las personas o circunstancias tienen más poder que tú. Y te pido perdón. Hoy reconozco que eres mi Señor, que eres Rey de todo, que eres mi fuente de vida y yo me someto bajo tu autoridad. Ayúdame a entender tu soberanía y a vivir bajo ella y que seas tú quien gobierne mi vida y mis pasos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, hace unos minutos yo les dije que la reacción correcta era reconocer la soberanía de Dios, pero tiene una segunda parte y es confiar en su plan para nosotros, que incluye obedecer. Pero ¿qué es realmente confiar? ¿No? ¿Y en quién estamos confiando? O sea, y ustedes me van a decir, no, pues en Dios. Y sí, pero ¿será que eso es suficiente? ¿Cómo? ¿Qué nos dice la Biblia? Y lo que pasa es que la Biblia nos da un claro panorama y responde a todas estas preguntas. Primero, nos dice que Dios tiene un plan trazado para ti y para mí como hijos de Dios. Jeremías 29:11. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno, no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Y no solo dice, yo tengo planes para ustedes, sino dice que ha predestinado todas las cosas para nuestro bien, aun aquellas que son dolorosas, ¿no?, y adversas. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y no solo nos ayudan a bien, sino que el versículo siguiente nos dice que todo esto, bueno o malo, que nos ocurre, también nos ayuda a ser como Cristo. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Entonces, Dios tiene planes para nosotros, ¿no? Planes buenos. Él predestinó todo para nuestro bien y para que seamos como Cristo, pero además nos va a dar todo lo necesario para pasar la prueba. Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Son promesas claras, ¿no?, que nos instan a confiar en Dios, en su plan, saber que Él tiene el control de todas las cosas. ¿Qué pasa? Que a veces nos quedamos en, ay, tan bonita esa promesa, sí, Señor, tú obras todo para mi bien. Pero a la hora de actuar, pérdidas. Y aquí vengo a leerle Salmo 32:8. Te haré entender, te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Dios nos dice, les voy a hacer entender, los voy a guiar en el camino que deben andar. Pero Él no dice, te voy a llevar cargada, voy a caminar por ti, ¿no? Tranquilo, quédate ahí, yo voy por ti. No. Él dice, yo te voy a enseñar, pero nosotros debemos caminar por el camino, ¿no? Debemos actuar conforme a lo que Él dice que hagamos.
aunque quizás no tenga sentido para nosotros o para el mundo. Y créanme, cada vez menos va a tener sentido para el mundo lo que nosotros hacemos. Porque si bien estamos en este mundo, no somos llamados para ser como este mundo. Y cada vez más este mundo se va a alejar de Cristo. Pero nosotros estamos llamados a obedecerlo a Él. Entonces, ¿no? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a sufrir, quedarte paralizado, en miedo, ¿no? ¿A llorar? ¿O vas a confiar? Vas a reconocer que Dios es soberano, que Él puede hacer todas las cosas y obedecer lo que te está diciendo que hagas, ¿no? Y aquí vengo con unos tips rápidos, ¿no? Porque a veces esto puede sonar muy en las nubes, ¿no? Sí, confiemos en Dios, sí, reconozcamos su soberanía, pero como que uno llega a la semana y es, pero, ¿y qué hago? ¿Cómo así? La prédica, pues sí, sonó muy bonita, pero ¿y cómo lo aplico? Y cuando yo estaba escribiendo la prédica, el título que le di, ¿no? Es No sé qué hacer. Entonces, aquí vengo con, y estos son algunos tips de qué hacer cuando no sabes qué hacer. Primero, determinarnos a no afanarnos, a no preocuparnos. Aquí voy a hacer un paréntesis porque quiero leer Mateo 6, 31 al 33. Porque es la unión de todo lo que les he estado hablando, pero también habla de el tip que les voy a dar. Dice, no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos? ¿No? Ahí está la incertidumbre, ¿qué voy a comer, qué voy a vestir, qué voy a beber? Pero sigue diciendo, porque los gentiles buscan todas estas cosas. O sea, todos estamos en incertidumbre. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tienen necesidad de todas estas cosas. O sea, Dios lo conoce todo, ¿no? Lo que hablamos, es soberano, Él tiene el control de todo. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. O sea, póngase a trabajar, busque del Señor. Y todas estas cosas os serán añadidas. Es decir, va a haber victoria, va a haber respuesta. Pero ¿con qué empieza el versículo? 3 palabras. No os afanéis, ¿sí? No se afane, no se preocupe. Busque al Señor, ¿no? Ten tu tiempo de oración con Dios. Determínate a no afanarte y verás cómo las cosas fluyen. Segunda determinación, determinarnos a vivir en gozo y agradecimiento. Santiago 1, 2 al 3 dice, hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Aún en la prueba, ten gozo. ¿Sí? Tenga, o sea, acción de tener gozo, no de que le va a llegar el gozo, sino determínate a tener gozo. Y primera de Tesalonicenses 5:18 dice, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. No es solo den gracias en lo bueno, en lo bonito, en lo que nos da felicidad, sino en todo, en toda circunstancia, en toda situación. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios para nosotros. Determinarnos a no afanarnos, a vivir en gozo y a estar en contentamiento. Filipenses 4, 11 al 13 dice, no lo digo porque tenga escasez, porque he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado así, para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Un gran error del mundo en el que vivimos, de mi generación, por ejemplo, es que vemos el contentamiento como algo malo, ¿no? Siempre lo que nos dicen y lo que dicen los gurús, las personas, es tienes que ser el mejor, ¿no? No puedes estar contento, tienes que querer más, ¿no? Más en tu carrera, más en tus relaciones, más en tus posesiones físicas, más en todo, ¿sí? Siempre es más. Y no estoy diciendo que está mal tener sueños, que está mal querer más cosas. El problema es cuando tu mirada está en esas cosas y no en lo que tienes en este momento. Yo puedo querer, no sé, avanzar en mi trabajo, pero en este momento estoy contenta en el lugar donde Dios me puso, en la posición, el cargo donde Dios me puso, con las personas con las que Él me puso.
porque sé que hay un propósito en eso y estoy contenta con eso. Sí, yo puedo querer independizarme, comprar mi apartamento, pero estoy contenta en este momento porque puedo disfrutar a mis papás, porque puedo estar con ellos y cuidarlos. Estoy contenta aunque tengo sueños, aunque tengo metas. Y muchas veces el contentamiento, ¿no? Cuando estamos en incertidumbre es lo más difícil de tener, porque es como, ay, quiero más, no sé qué hacer, pero ese no sé qué hacer muchas veces viene porque quieres llegar a un punto y no te estás disfrutando lo que tienes en este momento. Entonces, determinarnos a no afanarnos, a vivir en gozo y a vivir en contentamiento. También es decidir alinearnos con los propósitos revelados en la prueba. Y con esto quiero decirles que muchas veces Dios ya nos habló, ¿no? Antes de la incertidumbre y nosotros no obedecimos. Muchas veces Dios nos dijo, haz esto, haz aquello, y la razón por la cual estamos en incertidumbre es porque no es que no sepamos qué hacer, sino que Dios ya nos dijo y nosotros no queremos hacerlo. Y ahí es donde debemos alinearnos. Mirar, bueno, ¿qué fue lo último que el Señor me pidió que hiciera? ¿Lo hice? ¿Fui obediente? ¿Qué fue lo último que me habló? ¿Lo estoy aplicando a mi vida? Y ahí es donde Dios también nos va a poder seguir hablando, cuando lo buscamos, ¿no? Alinearnos con los propósitos va de la mano con buscarlo, con ir a su presencia, estar con Él y escucharlo. Quinto, ya ni sé en qué número voy, pero quinto, es hacer personas fuertes, ¿no? Personas perseverantes. Cuando estamos en incertidumbre es muy fácil que seamos como una montaña rusa, ¿no? Que un día está arriba y luego baja, y otra vez arriba y otra vez abajo, ¿no? Un día estamos full de fe, full de, sí, Señor, no sé qué voy a hacer, pero tú estás en control, tú tienes todo bajo tu control, yo confío en ti, y al día siguiente, abajo, ¿no? No sé qué voy a hacer, está terrible, mejor me pongo a llorar, una montaña rusa. Pero Dios nos llama a que seamos constantes, a que perseveremos, ¿sí? Puede que las situaciones y el mundo que tenemos a nuestro alrededor se vea gris, pero si nosotros tenemos nuestra mirada en Cristo, vamos a tener esa constancia, esa perseverancia, ¿no? De seguir adelante, de ok, quizás la situación no se ve bien, pero yo confío, yo sigo. Puede que mis emociones, como les decía al inicio, tenga miedo, esté con mis emociones así alborotadas, pero me determino a ser constante, a perseverar. Sexto, la situación de incertidumbre es el momento perfecto para perfeccionar nuestro carácter hasta ser como Cristo. Mucha gente en medio del desespero, del temor de qué va a pasar, de no saber qué hacer, más cuando son situaciones de incertidumbre económica o aún de salud, ¿no? En medio de la prueba se rajan y buscan resolver en sus propias manos, ¿no? Mienten, roban, hacen las cosas mal. Y lo que Dios quiere es que en medio de la incertidumbre tú no busques resolverlo a tu manera, sino que busques a Dios, al que tiene todas las respuestas, al que lo conoce todo. Y es el momento perfecto para probar nuestro corazón y decir, ok, podría hacer las cosas de este modo, ¿no? Y salir del no saber qué hacer, pero yo decido confiar. Decido ser como Cristo y Él verá qué hace conmigo. Y sexto, pero no menos importante, las situaciones de incertidumbre, y el tip aquí es pide ayuda, ¿no? A tus hermanos en Cristo. Puede que yo en mi situación de incertidumbre no sepa qué hacer, pero puede que mis papás ya hayan pasado por algo parecido, puede que alguien de la iglesia haya pasado por algo parecido. Y si ellos no saben que yo estoy pasando por ese momento de incertidumbre, pues sus consejos se van a quedar ahí con ellos. Pero si yo les comparto y les digo, estoy pasando por esto, no sé qué hacer, puede que si ellos pasaron por algo similar me puedan dar un consejo. O puede que el Señor, porque Él también habla a través de otros, les dé una palabra a ellos para ti. Pero no van a saber que esa palabra es para ti si tú no abres la boca y dices,
estoy en problemas, no sé qué hacer, ayúdenme. Y no está mal pedir ayuda. Primera de Corintios 12, 21 al 22 dice, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Somos un cuerpo. No estamos destinados a vivir así, uno por aquí, otro por allá, solitos, a pelear nuestras batallas solos. No. Estamos destinados a pelear las batallas juntos, como un cuerpo. Y cuando alguien está mal, nos unimos para levantarlo. Y cuando a alguien le va bien, nos unimos para celebrarlo. Pero es en unidad, como un grupo. Ahí se acabaron mis tips. Pero quiero que pienses si esta semana, el último mes, quizás, has tenido situaciones donde te has rajado, así como yo. Te has rajado en alguno de estos tips, te has rajado y has desconfiado de que Dios tiene el control, ¿no? O quizás Él te dijo algo y no lo estás obedeciendo, ¿no? Y estás diciendo, no sé qué hacer, estoy perdida. Quiero que traigas eso a memoria. Y quiero que oremos. Yo voy a orar y te pido que ores después de mí. Primero, pidiéndole el control. Y segundo, vamos a orar para determinarnos a confiar en Él, ¿no? A hacer lo que Él nos está pidiendo que hagamos. Padre, te doy gracias por lo que me hablas. Te pido perdón por no confiar en que tú tienes el control, por intentar controlar mis circunstancias, por intentar hacer las cosas en mis fuerzas. Perdón por no obedecer cuando me pides que haga cosas, cuando me pides que me quede quieta y no lo hago, cuando me pides que actúe y no lo hago. Y hoy me determino a confiar en ti, confiar en tu soberanía, pero confiar en que tú tienes buenos planes para mí y obedecerte en lo que me estás pidiendo que haga. Dame la fortaleza para hacerlo y rodéame de personas que quieran hacer lo mismo. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero que recuerdes que todos pasamos por situaciones de incertidumbre, pero como te decía antes, tenemos a Dios, pero tenemos también a nuestra familia de la fe para ayudarnos, ¿no? Para darnos consejos, para que oren por nosotros, para apoyarnos en esas situaciones. Y si tú quieres ser parte de uno de nuestros grupos y de esta familia, que es Familia del Rey, contáctanos al 318-223-0269. Te lo repito, 318-223-0269. Y únete a uno de nuestros grupos para crecer, para cada día ser más como Jesús y poder vivir en esa comunidad de unidad que Dios nos dice que vivamos. Para terminar, quiero orar por ti, bendiciéndote y para que cada día podamos ser más como Él. Padre, te doy gracias por cada persona que me está escuchando. Te pido que nos ayudes a confiar en ti, que nos ayudes a reconocer que tú eres soberano, Señor, y a obedecer todo lo que nos pides. Danos la fortaleza para hacerlo, Señor, y que en esta semana podamos ver tu mano obrando a favor nuestro, Señor, tu mano obrando en esas situaciones donde no sabemos qué hacer, tu mano obrando, pero también tu voz hablándonos y guiándonos a lo que quieres que hagamos. En el nombre de Jesús, amén. Así que, familia del Rey, aún en medio de la incertidumbre, recordemos que Dios está con nosotros. Levantémonos a confiar en Dios, obedecer su palabra y vamos a ver respuestas. Bendiciones.